Hola, en este video voy a mostrar cómo abordar ejercicios donde les pidan calcular dominio de una función. ¡Vamos! Para empezar, ¿qué es el dominio de una función? Aquí yo voy a dar una definición mía, no voy a dar una definición muy matemática. Quizás un profesor de matemática no encontraría correcta mi definición, pero creo que en la práctica es una definición simple. El dominio de una función son los valores que puede tomar la variable, y en la mayoría de los casos la variable la llamamos x. El valor de x en una función real tiene restricciones. Por ejemplo, si uno corre la maratón de los 42K, mi dominio va a estar entre 0 y 42. Ese sería un dominio real. No puede ser que yo corra más de 42 y tampoco puedo correr menos de 42. Eso representa el dominio. Los valores que puede tomar la variable. ¿Por qué los kilómetros de los 42K es una variable? Supongamos una función de calorías perdidas. Si yo corro 0 kilómetros, las calorías que perderé serán 0, ¿cierto? Si yo corro, por ejemplo, 10 kilómetros, quizás voy a perder una cierta cantidad de calorías. Si corro más kilómetros, más calorías. Entonces, la variable va a ser la cantidad de kilómetros que yo corra y mi resultado de la función sería la cantidad de calorías que perdí. Eso es una definición de función. Yo en otro video voy a explicar también qué es una función, pero en este video estoy hablando solamente de lo que es el dominio. El dominio serían los valores que puede tomar la variable. Veámoslo de manera matemática. Como dice mi definición, son los valores que puede tomar x. Entonces, matemáticamente nosotros tenemos funciones que no pueden tomar todos los valores. Tendremos 3 funciones con restricción. Hay otras, pero las que se ven generalmente son estas. La primera, división. Supongamos que f de x es, vamos a poner un 1, pero da lo mismo. Un 1 dividido por un h de x. ¿Ya? Aquí puede ser un 1 o puede ser otra función, da lo mismo. Pero lo importante aquí es el h de x. La restricción que entrega la división es que h de x tiene que ser distinto de 0. Vamos con un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 5x partido por 2 menos x. Perfecto. Entonces yo solamente me voy a preocupar del denominador. 2 menos x tiene que ser distinto de 0. Si yo despejo mi x, me va a quedar que x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales menos el 2. Segunda restricción, la raíz. Si yo tengo una función, la raíz de un h de x, mi restricción va a ser que h de x tiene que ser mayor o igual a 0. Ejemplo, digamos que f de x es la raíz de x más 5. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz, x más 5, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si despejo la ecuación, me quedará que x tiene que ser mayor o igual a menos 5. El dominio de la función va a ser desde el menos 5 al infinito. Contando el menos 5, porque dice que puede ser igual, y el infinito no se toma en cuenta.
La tercera restricción es el logaritmo. Si tenemos una función f de x que va a ser igual a un logaritmo de cualquier base, y dentro del logaritmo hay otra función, donde puse h de x, vamos a tener que h de x tiene que ser mayor estricto que 0. Ejemplo, si decimos que f de x es igual a logaritmo de en base 10 de x menos 3. Entonces, lo que está dentro del logaritmo, que es el x menos 3, tiene que ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, resolviéndolo en ecuación, me va a quedar que x tiene que ser mayor que 3. El dominio de la función va a ser desde el 3 al infinito, sin cortar el 3 y sin cortar el infinito. Y eso serían las tres restricciones que más se ocupan. Ahora voy a copiar unos ejercicios para que practiquemos esto. Aquí pongo el ejemplo de tres funciones. Primero, el r de x. Si yo veo el r de x, que es 3x³ menos 2x² más 5 por Euler elevado a x menos el seno de x, si se dan cuenta, esta función no tiene ninguna de las restricciones que vimos recién. Por lo tanto, cuando eso sucede, cualquier función que no tenga restricción, su dominio va a ser igual a todos los reales. Vamos con el f de x. Yo al observar el f de x, veo que tiene una división. Por lo tanto, yo me debo preocupar solamente de la división. O sea, x² menos 2x menos 48 tiene que ser distinto de 0. Esta ecuación la puedo hacer factorizando o ocupando la fórmula de ecuación cuadrática. Yo lo voy a hacer factorizando. Copio un x, ese signo es menos, menos porque signo me da menos, por más que números multiplicados son 48 y la diferencia en este caso tiene que ser menos 2. Eso es 8 y 6. Por lo tanto, para que esto sea distinto de 0, x tiene que ser distinto de 8 y el x tiene que ser distinto de menos 6. Por lo tanto, el dominio de esta función f va a ser todos los reales menos el menos 6 y el 8. Ahora, la función g, tengo dos restricciones. Tengo la restricción de división y tengo la de la raíz. Vamos primero con la división. Tendríamos que raíz de 4x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Esto lo elevamos al cuadrado. Me va a quedar 0 igual a 4x menos 5. Si despejo el x, me va a quedar que tiene que ser distinto de 5/4. Esa sería la primera restricción. Ahora ocuparé la restricción de la raíz. Lo que está dentro de la raíz, que son el 4x menos 5, tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, si despejo la inecuación, me va a quedar que x tiene que ser mayor o igual a 5/4. Entonces aquí tengo dos restricciones. La primera que no puede ser 5/4 y la segunda que tiene que ir desde el 5/4 para allá. Por lo tanto, el dominio de la función g va a ser desde el 5/4 al infinito, y el 5/4 no lo vamos a tomar porque aquí dice que tiene que ser distinto de 5/4. Perfecto, vamos con la última, con h. Ahí me equivoqué, esto era un R. Vamos a corregirlo al tiro.
Entonces, el dominio de h de x, tenemos la restricción del logaritmo. Por lo tanto, lo que está dentro del logaritmo, x cubo menos 1, tiene que ser mayor estricto que 0. Esto lo voy a factorizar. Esto es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y esto tiene que ser mayor que 0. Perfecto, entonces yo debería hacer aquí una tablita poniendo los factores para saber cuándo va a ser mayor que 0. Pero este valor de acá siempre va a ser mayor que 0, o sea, significa que siempre va a ser positivo. ¿Cómo sé eso? Por dos cosas. Una función cuadrática que es ax cuadrado más bx más c tiene los valores a, b y c que me dan información. El valor de a me indica si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Si es positivo es cóncavo hacia arriba y si es negativo es cóncavo hacia abajo. Entonces en este caso sería algo así. Otro valor importante es el discriminante. El discriminante es el b cuadrado menos 4ac. El discriminante de la función me va a decir si tiene soluciones o no. Por lo tanto, el discriminante aquí va a ser 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Y esto va a ser menos 3. Eso es menor que 0, entonces significa que no tiene solución. Solución son las intersecciones con el eje X. Por lo tanto, si tuviese que graficar esta función va a ser cóncava hacia arriba y no tiene solución, por lo tanto no va a tocar mi eje X. Va a ser algo así. Esto significa que siempre va a ser positiva. Por lo tanto, en mi inecuación no me va a afectar ese factor. Solamente el signo me lo va a cambiar el x menos 1. Por lo tanto, x menos 1 tiene que ser mayor que 0, x tiene que ser mayor que 1. Entonces el dominio de esta función, que es función h, va a ser desde el 1 hasta el infinito. Espero que estos ejemplos le hayan servido. Si bien la definición no es muy matemática, pero siento que es más clara y la define de buena manera. Bueno, pronto subiré un video de qué es el recorrido, como también creo que sería bueno hacer otro video explicando qué es una función. Creo que les podría ayudar bastante. De repente nosotros abordamos el tema de funciones y vemos este f de x y las x cuadráticas o exponenciales y no entendemos muy bien claro lo que es una función. Y una función es algo que nosotros ocupamos a diario. Nosotros estamos haciendo funciones todo el día. Bueno, eso chicos, que estén bien. Subiré más videos.